Bueno, em, ahora yo voy a tocar un tema que se llama los 9 pasos de observación, que es el inicio de, como vamos diciendo, vamos despejando la cebollita, todas las capitas que tiene el método de diseño, y siempre partimos con la observación. Se habla de que ojalá cuando nosotros llegamos a un territorio podamos vivir un año de observación para ver el tiempo en distintas etapas, en distintos momentos del año, el sol en invierno, en verano. Ahora es verdad que hay más herramientas tecnológicas que nos ayudan a hacer esas observaciones en menos tiempo. Pero siempre es bueno que cuando está lloviendo a cántaro, cuando está nevando, cuando está granizando, vayamos a ver por dónde baja el agua, ¿cierto? Por dónde pasa el agua en nuestro terreno. Ahí vamos a descubrir un patrón, una ramificación, una observación muy importante que hay que hacer para ver cómo guardar o no esta agua. También es muy importante la observación de cuando no hay nada, cuando hay mucho sol, cuando estamos así en el otro extremo, mirar los extremos, mirar todo eso. Y ahora yo les voy a presentar un recorrido que se llama 9 pasos de observación para poder apoyarnos en una metodología en esta área. Y eh, déjeme ver dónde la tengo abierta. A ver, herramientas para, aquí está. Chu, F11. Pucha, no sé cómo cerrar una parte de la pestaña. Mm, bueno, lo hacemos así nomás. Ya. Entonces, acá la invitación es a que aprendamos a mirar, aprendamos a observar, porque no siempre vemos o no siempre observamos de la manera adecuada que nos permita dejar un registro y que podamos ese registro transformarlo en un entendimiento que nos ayude a el objetivo que tenemos, que tiene que ver con la vida autosustentable o regenerativa, o con millones de sistemas ahí metidos. ¿Ya? Como decíamos, la naturaleza nos provee los mejores ejemplos que tenemos de sistemas complejos, que no solo son abundantes, sino que son resilientes y equilibrados a la vez. O sea, tenemos una mezcla ahí en los bosques, por ejemplo, con distintas estratas vegetales, con distintos materiales, distintos seres vivos, distintos olores, distintas sensaciones. Y fíjense cómo voy recorriendo desde lo que es un material, desde una visión antropocéntrica de lo que no, de lo que el bosque me puede entregar a mí, a algo ya más intuitivo, o sea, distintos olores, distintas sensaciones, porque la observación ya pasa a ser algo integrado, sistémico. Ya no solamente observo lo que a mí me sirve, también observo lo que le sirve a la naturaleza para sostenerse, observo cómo replicarla, porque hay momentos en los que voy a observar y no voy a hacer nada en ese lugar. Simplemente voy a observar. Y hay otros momentos o otros espacios en los que voy a observar para obtener algo que me pueda servir para yo asentarme. Estos sistemas son equilibrados, son resilientes. Resiliente significa que tiene la capacidad de resistir a algo, adaptarse y volver a mantenerse en movimiento, en crecimiento constante, en un equilibrio. Entonces, esto también es algo que ustedes lo van a tomar. Yo al mismo tiempo de explicarles esto, les estoy dando una tarea. Esta tarea es muy importante, es quizás de las más importantes que vamos a ir haciendo, así que háganla a conciencia, dense su tiempo, ¿ya? Porque además es una tarea donde se les invita a que ustedes hagan
las preguntas. Entonces, son herramientas de observación para el trabajo del diseño aplicado de permacultura. La primera, me pregunto, 5 minutos, 5 minutos en que ustedes se vayan a un lugar tranquilo, en la naturaleza, ojalá, o en el lugar natural que tengan a disposición los que están en la ciudad, ya sea un patio, un parque, una plaza, donde se encuentren. Empiezan a poner atención en lo que los rodea y empiecen a decirse a sí mismos, me pregunto, este es un ejemplo, ¿por qué la sombra de ese árbol cae por ese lado? ¿Qué atrae a ese insecto, a esta planta? Entonces, busquen sus preguntas. No se ocupen en contestar la pregunta. No queremos que lleguen acá con la tarea diciendo, el árbol cae por ese lado porque el sol sale por el norte. No, acá la invitación a que ustedes hagan preguntas, no las respuestas. Las respuestas las van a tener, pero lo que nosotros queremos ver es cómo se están haciendo preguntas, ¿ya? Entonces, no se ocupen en contestar la pregunta, solo observen las preguntas que pueden hacer. Al mirar como niño que se asombra, volver a esa capacidad de asombro y mirar y decir, ¿y por qué mamá pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa es la actitud. ¿Y por qué? Enfoquen sus preguntas en la realidad física. Miremos lo físico. ¿Cuáles son esos flujos que hacen que esto pase? El enfoque aquí es aprender a generar preguntas inteligentes. Esa es la primera parte de esta tarea. La número 2, observar la energía. ¿Cómo entra la energía en este sistema? 5 minutos de observar esto. ¿Cómo se intercambia? Diferentes tipos de energía a observar. Tómense un tiempo para observar lo físico. Por ejemplo, la luz del sol, el calor, la energía generada por el movimiento del aire, la energía generada por el movimiento del agua, la comida, etcétera. No se preocupen en contestar la pregunta nuevamente, sino que observen qué preguntas nacen a raíz de las energías que ustedes están observando. Solo observen las preguntas que se pueden hacer. Enfoquen sus preguntas en la realidad física y acá nuevamente el foco es a generar preguntas inteligentes que nos sirvan para entender todo este flujo, naturaleza, cosmos, patrón, ética y todo lo que vamos ahí desenvolviendo en esta cebollita que tiene múltiples capas. La, pr- la- el paso 3, observando el flujo. Observamos las energías y ahora el flujo en su lugar. Observen los flujos de todos los tipos. ¿Cómo se mueve el agua a través de este sistema? Entra por una cañería, entra por un río, entra por el techo, por el goteo. ¿Por dónde? Y ahí van a observar. ¿Cómo afecta el viento y el flujo del aire al área? ¿Qué intercepta los flujos? ¿Qué marcas dejan en su paso? ¿Cuál es la fuente de estos flujos? ¿Cómo se repone esa fuente? ¿Cuál es la radiación? ¿Cuál es el flujo del sol? ¿Cómo llega? ¿Cuál es el flujo de las hormigas cuando se escapan en invierno para generar, guardar el alimento? ¿Cuál es el flujo de las abejas polinizadoras? Yo estoy inventando más preguntas. Ya saben, no se preocupen en contestar las preguntas, observen qué preguntas pueden hacer. 5 minutitos observando preguntas que tengan que ver con flujo. Número 4, observar a las comunidades. ¿Qué está creciendo junto con en esta área? Comunidades, animales, seres vivos, fungi, de todos los reinos, incluyendo los humanos también, no solo comunidades humanas. ¿Qué está creciendo junto con esto y por qué? Los que estemos en un bosque, ¿por qué este árbol está junto a este otro arbusto y es frente a este helecho o musgo o a este tipo de suelo, a este tipo de insecto? ¿Qué árboles junto a los arbustos? ¿Con qué cubierta vegetal o cubre suelo? ¿Puedo descubrir patrones en esto?
¿Cuáles son los insectos, pájaros, animales que parecen estar conectados con estas plantas? ¿Algunas plantas sirven como enfermería para otras jóvenes plantas? Algunas plantas parecen más distantes. ¿Por qué? Algunas plantas siempre están juntitas. ¿Por qué? Nuevamente, no se preocupen en contestar las preguntas, solo observen y qué preguntas pueden hacer. ¿Qué es lo que podemos aprender de de esto que está acá? Ahora entramos en 5 minutos a observación de patrones. En este lugar donde ustedes están, van a mirar cuáles son los patrones, cuál es la foto que se encuentra en este lugar. ¿Qué patrones pueden ver allí en tu lugar? ¿Cuáles son las texturas? Los patrones de crecimiento, patrones de distribución, marcas de estrés. Todos son ejemplos de patrones. ¿Cuáles son los que se repiten? ¿En qué escalas? Puedes encontrar espirales, puedes encontrar pentáculos, ramificaciones. ¿Cuáles son los patrones basados en 4 o en 6? Por ejemplo, los hexágonos. ¿Cuántas veces se ramifica un árbol o una rama a otra? ¿Y por qué este árbol se ramifica de esta forma y el otro no? ¿Cuál es la foto ahí? ¿Qué función pueden cumplir estos patrones? ¿Por qué unos patrones se repiten una y otra vez en la naturaleza? Dibujen los patrones, dibujen estas formas. No es necesario que seamos todos artistas y que hagamos así como, wow, la mansa creación. Simplemente es una meditación donde desde una respiración profunda, pausada, podamos agudizar nuestra capacidad de ver, observar y comprender, internalizar en nosotros los patrones. Les voy a explicar acá los 9 pasos y si alcanzamos vamos a hacer un trabajo pequeñito de internalización, integración de los patrones. Ahora, paso 6. Observa los bordes. Miren qué importante los bordes en la cultura, los bordes en la sociedad. Ahí ese caminito donde no hay tantas huellas, donde tanto aprendemos, el borde entre un río cuando llega al mar, donde están los ecosistemas más nutritivos. Entonces, en nuestro lugar, ¿cuáles son esos bordes? ¿Dónde un sistema se encuentra con otro? ¿Dónde el bosque se junta con el prado, el océano con la costa? Los bordes a menudo son las partes más diversas y fértiles de un ecosistema. ¿Qué bordes observan ahora, en este preciso minuto, ahí, donde están sentados? ¿Qué borde hay? Entre la ropa sucia y la ropa limpia, las que somos mamás. Entre donde dejo el compost y dejo la basura, los desechos. El borde de la cocina que está lleno de aceite. ¿Y cómo son los bordes afuera, en la naturaleza, en este parque, en este lugar donde vamos a ir? 5 minutos ahí observando los bordes, haciéndose preguntas sobre los bordes. Herramienta de observación número 7. Límites. ¿Qué es el límite? Un cerco, una sombra, un espacio visible o invisible que hace que se frene el crecimiento de otra cosa. Lo que dice un límite sano. No, hasta aquí nomás, hasta acá nomás llega. Un límite que te cuida, este es tu terreno. Hasta acá, esto es lo que tu escritura, lo que la sociedad ha puesto como acuerdo de hasta dónde llega, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos límites que limitan el crecimiento aquí en tu lugar? La sombra, la falta de agua, la fertilidad del suelo. ¿Qué otros factores podemos tomar? ¿Cómo se hacen evidentes esos factores limitantes?
¿Qué está teniendo éxito a pesar de estos factores limitantes? ¿Qué parece retenido? ¿Cómo puedo darle una vuelta a estos límites? ¿Cómo las plantas y los animales se han adaptado a estas limitaciones? ¿Qué características tienen los adaptadores exitosos en común? ¿Cómo nos hemos adaptado a esto? Y recuerden qué preguntas, estos son ejemplos de preguntas, qué otras preguntas puedo observar me vienen sobre los límites. Volvemos a respirar profundamente, inspiramos, tomamos aire en 3 segundos, botamos el aire en 6 segundos, nos quedamos quietos, hacemos una pequeña meditación para observar ahora desde la quietud. Simplemente nos vamos a sentar, vamos a estar quietas, quietos en un lugar a lo menos 15 minutos, más tiempo también es mejor. Observa lo que puedas ver y cómo cambia con el tiempo. Cómo cambia el brillo, cómo cambia el flujo, cómo cambia, qué cambia. Simplemente observen. Respiración consciente y observación. ¿Cómo cambio yo en relación a lo que me rodea o en lo que estoy envuelto o en lo que estoy conteniéndome? ¿Cómo cambia la naturaleza? ¿Cómo cambian las personas? Esta es de 15 minutos. Y el paso 9 es observar el pasado y el futuro. Desde esa quietud pasamos a observar cómo era la historia de este lugar, qué me cuenta este lugar, qué pasaba acá, qué sucedió acá, desde el aspecto físico, geológico, biológico, humano, qué me cuenta este árbol que es un renoval, que me dice que algo, alguien o una energía de un fuego, por ejemplo, lo taló, lo cortó, lo quemó, y por eso surgen varas más pequeñas porque algo sucedió. ¿Qué sucedió? Me imagino también. Voy a herramientas intuitivas, imaginativas. ¿Qué puedes observar que te diga algo sobre el futuro de este lugar? Puedo darme cuenta que este mismo árbol, que es capaz de renovar, es un árbol resiliente, que me enseña a ponerme de pie, que me enseña que puede tener energía, que me enseña que me entrega biomasa constantemente y con esa biomasa puedo restaurar suelo. Y eso yo lo observo en un solo árbol o en un tipo de bosque o en una característica de la historia que le ha pasado a este bosque. Entonces, esa es la invitación en el paso 9 de observar el pasado y el futuro. Esta tarea, la idea es que ustedes la puedan hacer, que se tomen su tiempo, ojalá la vayan a tener para la próxima semana, eh, que se den el tiempo de irse a este lugar natural, que vayan y que puedan ir compartiéndola en una libretita, algo intuitivo, dibujen, 9 pasos. Esta, esta misma presentación está en la planilla, la pueden ver ahí el PDF y se vayan y se tomen su tiempo. Lo pueden hacer de corrido, todos los pasos de corrido, o pueden ir en 2 tandas o en 3 tandas. Y ahora, a modo de juego, para ponerle un poquito de movimiento a esta cosa, yo los voy a invitar a hacer el paso reforzando la clase de Martín, que tenía que ver con la observación de los patrones, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, era el paso 5. Vamos a hacer lo siguiente y cuando vuelvan, o sea, porque van a ir a hacer algo, van a volver, vamos a conversar de esto de los patrones y ahí vamos a cerrar con alguna duda que tengan sobre la tarea, porque
quiero alcanzar a hacer lo de los patrones, por eso voy a dejar las preguntas para el final, porque por último después las preguntamos hasta por WhatsApp, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan los patrones naturales, las fotos que mostró el Martín? ¿Se acuerdan cuando yo les digo, eso es una foto de un movimiento? Eso es una abstracción. O sea, un caracol de patio, yo puedo decir en la dimensión de igualdad que tenemos que es un caracol, pero en la abstracción yo puedo decir que es un espiral. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo decir que una rama de árbol se ramifica y sigue siendo una rama de árbol, pero también es una ramificación en la abstracción de ese patrón, donde ya deja de ser árbol y pasa a ser un movimiento que es la ramificación. Entonces, la tarea consiste en que ustedes vayan, son las 12:41, a las 12:46 vuelvan y traigan un patrón natural que hayan visto en la presentación de Martín. O sea, pueden traer una ramificación, pueden traer una explosión, una onda, pueden traer una espiral, cualquier patrón, un fractal. Vayan a la naturaleza, aunque sea un pedacito de patio que tengan, aunque sea en un macetero, vayan, observen y busquen el patrón, no el objeto. O sea, si Martín mostró en su presentación un caracol, una caracola, lo que hay que ir a buscar no es un caracol, lo que hay que ir a buscar es el patrón de ese caracol. Y lo traen y y lo mostramos y lo compartimos acá. ¿Se entiende? Entonces cierran sus ojitos y vean cuál es el patrón que más les gustó, la foto que más les quedó grabada y salen y les va a aparecer. Y bueno, a lo mejor les aparece otro. Entonces, 5 minutitos para que se pongan de pie y vayan a buscar un patrón y vuelven con el patrón. ¿Alguna duda? No, voy a ir a buscar el patrón entonces. Ya, súper. 12:42, a las 12:47 estamos de vuelta.
Ya, hemos volvido. Hoy se nos olvidó parar la grabación, Majo.